Mataría el mar, mataría a la gente, mataría a las plantas y a los animales. La devastación sería enorme y global. El impacto humano más devastador podría producirse en los días y años posteriores al impacto. Un fenómeno conocido como invierno de impacto. Gran parte de los detritos procedentes de la formación del cráter oscurecerían el sol. La luz solar se reduciría tanto que paralizaría la fotosíntesis, las plantas morirían y toda la cadena trófica quedaría desmantelada. Estamos hablando de muertes a una escala inimaginable. La economía mundial se tambalearía. Habría grandes zonas en las que no se podría cultivar ningún alimento. Aparte de los efectos inmediatos del impacto, los efectos a largo plazo podrían durar años. La muerte procedente del cielo puede hacerse realidad, casi como la describe el profeta Juan en el libro de la Revelación. Es solo el principio del viaje hacia el apocalipsis bíblico definitivo. Tanto los creyentes en las 7 señales como los científicos están de acuerdo. Es solo cuestión de tiempo que se propague una plaga capaz de matar a millones de personas. La profecía de las 7 señales describe unas catástrofes terribles. Quienes creen en el fin de los tiempos no dudan que Dios está dispuesto a desatar toda su furia. Y lo peor está aún por llegar. La enfermedad, temida por todas las civilizaciones desde los albores de la humanidad. Incluso hoy, la humanidad sigue aterrorizada por varias enfermedades epidémicas. El síndrome respiratorio agudo severo, o SRAS, golpeó a 29 países. Desde 1972, la malaria ha matado a casi 100 millones de personas, y una cepa de la gripe aviaria podría provocar una pandemia mundial en cualquier momento. Todas estas amenazas podrían vincularse a una de las 7 señales. Y vi aparecer un caballo pajizo, cuyo jinete se llamaba Muerte. Es una de las señales más aterradoras de toda la profecía. En el Apocalipsis hay numerosas analogías de lo que yo considero que son plagas. Y la primera de todas es la del caballo pajizo. Yo creo que el caballo pajizo representa la propagación de enfermedades y plagas sobre la Tierra. Pienso que es cuestión de tiempo que volvamos a sufrir otra plaga. Se desatarán las fuerzas del infierno. Habrá plagas, habrá enfermedades, habrá muertes casi de todo tipo, hasta el punto de que la Biblia describe que perecerá una cuarta parte de la población mundial. Una cuarta parte del mundo. Más de 1.000 millones de muertes. Es un número difícil de aceptar. ¿De verdad existe algo capaz de provocar tanto sufrimiento? Una vez más, los científicos nos proporcionan los datos. Cada 10 años se desarrolla una cepa de un virus peligroso. Cada 100 años se produce una pandemia catastrófica. Eso es bien sabido. No es nada nuevo. Basta con examinar nuestra historia. La historia. Nuestro pasado está repleto de plagas y pandemias que se remontan a los albores de la humanidad. Durante el tiempo en el que Juan de Patmos escribió el libro del Apocalipsis, alrededor del año 100 después de Cristo, las plagas devastaron las regiones que corresponden a Libia, Egipto y Siria, todas ellas cercanas a la isla de Patmos. Es incluso posible que el propio Juan las hubiera conocido directamente. Pero la plaga más mortífera de todas se produjo en la Edad Media, la peste negra. La peste bubónica devastó Europa en la década de 1340, matando casi a 50 millones de personas. La enfermedad causa grandes y dolorosos tumores negros llamados bubones, de ahí su nombre. Para el año 1400, el número de muertos alcanza los 100 millones de personas en todo el mundo, con lo que la población mundial pasa de 450 millones de habitantes a 350 millones. Como podría ocurrir hoy, algunas víctimas buscaron respuestas en la Biblia y creyeron que la peste era un castigo, consecuencia de la ira de Dios.
Los europeos revistieron a la peste negra de un significado espiritual. Fue la forma clásica de castigo que Dios lanza sobre la tierra y que se describe no solo en el libro de la Revelación, sino incluso en el relato de las 10 plagas de Egipto durante el Éxodo. Por eso, la utilización de la peste como prueba de la ira de Dios es una tradición antigua que se recoge de forma destacada en el Apocalipsis. A medida que los supervivientes se hacen inmunes, la peste negra retrocede. Pero el temor al virus asesino continuó durante siglos. La peor pandemia de tiempos modernos empezó en 1918, justo cuando estaba terminando la guerra más cruenta de la historia. Los médicos la llamaron gripe española. Fue una gripe mortal que se propagó por todo el mundo y mató casi a 100 millones de personas, lo que significa que la gripe española fue 2 veces más mortífera que la Primera Guerra Mundial. No se sabe dónde empezó, pero lo que creemos que ocurrió es que se produjo una mutación del virus de la gripe aviaria que hizo que esta gripe se transmitiera de persona a persona y se extendiera rápidamente por todo el mundo. Un virus aviario. Es algo que debería sonarnos familiar. Los científicos temen ahora que se desarrolle otra cepa de la gripe aviaria, un virus llamado H5. Y piensan que esta vez el peligro es incluso mayor. Si ese virus muta, podría infectar a las personas y transmitirse de persona a persona, lo cual sería terrible. Podrían morir 50, 100, 150 millones de personas. Como ocurrió durante la pandemia de 1918, una mutación del virus H5 podría transmitirse fácilmente entre las personas. Pero hoy vivimos en un mundo mucho más pequeño. La infección podría escapar a nuestro control incluso antes de percibirse los primeros síntomas. Hemos creado la autopista para que esos virus puedan propagarse por todo el mundo. Si una persona que está incubando una gripe pandémica que tiene un periodo de incubación de 2 días toma un avión, llevará esa gripe a una parte del mundo en la que nadie sospecha que pueda desarrollarse una pandemia. Pasaría algún tiempo antes de ser detectada, y esto podría ocurrir en muchas zonas del mundo. Imagínese la cantidad de gente que pasa por el aeropuerto de Los Ángeles y piense que una persona puede infectar a todos los que viajan en su avión. Y cuando esas personas salen del aeropuerto, pueden contagiar a todos los que entran en contacto con ellas. Una vez que eso ocurre, desaparece la inmunidad. Todos estamos expuestos. Los síntomas del virus H5 empiezan de forma inocua, por lo que una persona infectada puede desconocer que está transmitiendo el virus. Es probable que los primeros síntomas de un virus pandémico fueran similares a los de la gripe común: fiebre, tos, dolores musculares, Mucosidad, ojos llorosos, dolor de garganta. Pero los síntomas avanzan rápidamente. Te duelen los músculos, la garganta, empiezas a toser, tienes dificultades para respirar. La progresión es imparable, no te llega el aire a los pulmones. Parada cardíaca, insuficiencia renal. 4 días después de que hayan empezado los síntomas te ingresan y pasarán 9 días más antes de que te mueras. Pero por angustiosas que parezcan estas predicciones, puede que la gripe aviaria no sea uno de nuestros mayores peligros. La plaga más devastadora podría tener un origen más siniestro. Creo que el caballo pajizo representa a la muerte, pero pienso que representa una clase de muerte muy especial. Creo que representa la muerte originada por la guerra biológica, ya sea a través de un atentado terrorista, un fallo de seguridad o un conflicto militar. Se rompe un tubo de ensayo. Un camión tiene un accidente. El virus llega a los alimentos que ingerimos. En el planeta Tierra se liberan numerosas plagas biológicas creadas por el hombre. No hay remedio para ellas. Se propagan como el fuego. Millones de personas van a morir. ¿Y si surgiera algo que no pudiéramos contener? Imaginemos que 1 o 2 personas infectan a toda la población. Es fácil. Como experto en armas de destrucción masiva, John Barton entiende la amenaza que representan los virus biológicos de la actualidad. Dados los avances que está experimentando la bioingeniería, creo que esa es nuestra principal amenaza. Los sistemas de armas biológicas han alcanzado un gran desarrollo. Es bastante fácil perpetrar un ataque bioterrorista. La mayoría de estos virus son invisibles, inodoros, insípidos, y ni siquiera sabemos cómo responder al bioterrorismo. Generalmente no tenemos antivirales ni tratamientos preparados porque muchas veces ni siquiera sabemos a qué nos enfrentamos.
Digamos que hay una célula terrorista que ha creado un virus que se propaga por el aire. Si lo liberan o se lo inoculan a otro ser humano en una zona de alta densidad como Los Ángeles o Nueva York, infectarán a todo el mundo. Conseguirán su objetivo. Con lo mucho que viajan los estadounidenses y la cantidad de fronteras que cruzan los europeos, podríamos propagar fácilmente una cepa mortífera en cuestión de semanas. Los médicos se verían desbordados por un tsunami de enfermos y moribundos. Los hospitales de todo el mundo se convertirían en la zona cero de la catástrofe. Actualmente carecemos de los recursos necesarios para enfrentarnos con éxito a la llegada masiva de pacientes a los hospitales. Todas las salas de urgencias están llenas. No quedan camas en los hospitales. Los enfermeros no dan abasto. Los médicos trabajan al límite de su capacidad. En ese caso, ¿cómo vas a aceptar 10 pacientes más? 20, 50 pacientes más. Es imposible. Ningún sistema de salud podría enfrentarse a algo así. Lo que es peor, el virus podría dividirse rápidamente en varios subtipos, cada uno de ellos resistente a fármacos distintos. Los virus mutan con mucha más rapidez que las bacterias. Basta con que un virus mute y forme la combinación correcta para que no sobreviva nadie. Si el virus muta tanto y va pasando de huésped a huésped, puede crear distintas cepas, por lo que cada huésped resulta casi incurable. Así que, por mucho que nos esforcemos en contener la epidemia, será muy difícil impedir la propagación del virus. La situación se torna apocalíptica. Cuarentenas, pánico en las calles. Finalmente, la sociedad se desmorona. Si la epidemia o mutación es lo suficientemente grave, el número de víctimas sería incalculable. No sabríamos dónde enterrar los cadáveres. Quedarían cadáveres sin recoger, habría cortes de electricidad, los servicios médicos quedarían colapsados. Dependiendo de la mutación, los muertos serían tan numerosos que las calles se llenarían de cadáveres. La gente moriría en masa y los antibióticos no servirían de nada porque estamos hablando de virus diseñados genéticamente en laboratorios. Y creo que es a eso a lo que se refiere el libro de la Revelación. No creo que Dios envíe enfermedades a la tierra. Creo que más bien nos está diciendo, muy bien, queríais crear enfermedades, os dejaré hacerlo, pero ateneos a las consecuencias. La profecía bíblica de una plaga mundial capaz de matar a la mitad de la población vuelve a situarnos en una escala completamente distinta. Y tanto si proviene del cielo como si es permitida por Dios, sería horrible. Ciencia y religión están de acuerdo en que puede que solo sea cuestión de tiempo. Mucha gente se muestra escéptica respecto a las 7 señales de la Biblia. No pueden creer que un Dios benevolente pueda lanzar semejante holocausto contra la humanidad. Pero si investigamos la profecía de las 7 señales, vemos que empieza a emerger un patrón. Es un lugar oscuro, situado en los márgenes del conocimiento humano. Un lugar en el que las diferencias entre la ciencia moderna y la antigua profecía empiezan a difuminarse. La siguiente señal nos sitúa frente a ese lugar oscuro, revelándonos un nuevo nivel de horror y destrucción. En la última década el mundo ha sufrido toda una serie de catastróficos terremotos. El tsunami subsiguiente al terremoto de Sumatra de 2004 mató al menos a 270.000 personas. No hace mucho se ha producido un terremoto en China que se calcula que ha matado a 80.000 personas. En 2005 hubo un terremoto en Pakistán que mató a otras 80.000 personas. Mueren cientos de miles de personas. Mujeres, niños, jóvenes y ancianos. ¿Están estas terribles catástrofes relacionadas con alguna antigua profecía bíblica? Para quienes creen en las 7 señales, las pruebas son claras. Cuando él abrió el 6º sello, vi que se producía un gran terremoto. Hay quien cree que lo peor está aún por llegar. Jamás se ha visto nada parecido en la historia de la humanidad. Es un gran terremoto global que aterrorizará a la gente en lo más profundo de su ser. Imagínese un mundo devastado por terribles terremotos que se producen